Y nuestro siguiente tema en la lista es obviamente acné. Dani, vos tenés infinitamente más experiencia que yo con respecto al acné, así que si querés contame cuáles son las causas más comunes del acné, cuáles son los factores que nos juegan en contra para desarrollar acné, obviamente, y después vamos a hablar un poco de las terapias, de cuáles son los factores que tienen que ver con la alimentación y la flora bacteriana, obviamente. Como decía Seba, la verdad que el acné es una de las patologías de piel más frecuente en la consulta médica, es la principal patología que estoy tratando actualmente. Es un proceso inflamatorio de la glándula o del aparato pilosebáceo. Cada vez que nosotros tenemos un pelo, pegadito al pelo tenemos una glándula sebácea. Y pelos tenemos en toda nuestra extensión de piel, salvo en las plantas, en las palmas y en las mucosas. El resto del cuerpo todo tiene aparato pilosebáceo, entonces las posibilidades de tener este tipo de lesiones pueden ser desde el cuero cabelludo hasta la cara, que es de los lugares más frecuentes, espalda, etc. Hay momentos de la vida donde esta alteración y esta inflamación de la glándula es muy común, principalmente en la adolescencia, por procesos de desarrollo hormonal y procesos de desarrollo glandular, pero en muchas personas estas lesiones pueden persistir o desarrollarse después de este periodo, por lo que se considera acné del adulto. Generalmente a partir de los 25 años, tanto en hombres como en mujeres, a partir de esa edad se habla de que está padeciendo algún tipo de acné del adulto. Ya no tiene que ver con la maduración del sistema endocrino, sino simplemente por el desequilibrio que exista, ¿no? Exactamente. Y este desequilibrio lo que va a causar principalmente, para entenderlo de una forma más dinámica, tiene tres procesos. Primero hay una obstrucción de la glándula, en la cual la diferenciación celular de los conductos de salida del sebo generan un tapón córneo. Por otro lado, son glándulas hiperfuncionantes, o sea, son glándulas que están recibiendo estímulos, que acá es donde vamos a tener mucho para desarrollar, porque va a tener estímulos hormonales. Estos estímulos hormonales van a tener que ver con el estilo de vida, con la alimentación, con factores genéticos. Y por último tenemos también un desequilibrio en lo que es la microbiota. Como hablábamos hace un ratito, en nuestra piel tenemos un montón de bichitos que tienen que tener cierto equilibrio para el funcionamiento normal. En el caso del acné, hay un exceso o un desequilibrio en lo que es el Cutibacterium acnes. Esto genera todo un proceso inflamatorio. Esa inflamación es lo que nosotros vemos como una lesión visible, roja, dolorosa, o muchas veces como una lesión que no ha llegado al punto inflamatorio y se observa solo la obstrucción, que es el comedón o punto negro, que se le llama. Obviamente a nadie le gusta tener acné y existen diferentes razones por las cuales se desarrolla, pero entendiéndolo desde el punto de vista práctico, cuando vos ya tenés acné, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que tiene más evidencia con respecto al tratamiento? ¿Y qué es lo que vos ves que en la práctica da resultados o sostiene los resultados en el tiempo? Es clave a la hora de tratar un paciente con acné justamente entender el contexto y buscar las posibles causas. Como vimos, hay muchas variables por las cuales una persona puede estar teniendo un brote de acné. Algo que siempre les comento a los pacientes con acné es que siempre hay como cierta carga genética. Entonces la mayoría de las personas que tienen muchos trastornos de la piel, acné, rosácea, entre otros, son, entre comillas, crónicos. O sea, van a tener periodos en los que no va a tener lesiones, a veces durante muchos años, y muchas veces pueden llegar a tener brotes de estas lesiones. Esos brotes pueden ser por estrés crónico, por algún trastorno alimentario, o en algunos casos no se encuentra una causa clara o es una suma de muchas variables. Dentro de la evidencia en cuanto a lo que es medicación, los retinoides son la molécula más utilizada porque va a trabajar en todos estos tres puntos que comentamos del Cutibacterium, de la obstrucción y de la secreción de sebo. Los retinoides se pueden utilizar de vía tópica. Tenemos desde el ácido retinoico en distintas concentraciones, tretinoína, adapalene y muchos otros. O también vía oral, que acá se utiliza un análogo de vitamina A muy potente, que es la isotretinoína. Este análogo y todos los retinoides tienen receptores nucleares dentro de lo que son las células de la piel, y dentro de sus mecanismos de acción lo que van a hacer es acelerar el proceso de división celular. Esto hace que no se llegue a formar el tapón córneo. A su vez la glándula empieza a reducir de tamaño y secretando menos sebo, y regula también los niveles de Cutibacterium. Y además hace el recambio celular de la piel más rápido, ¿no? Exactamente. Sabes que vi bastante información con respecto a tratamientos un poco más nuevos, que hay que ver cuál es la consecuencia, porque uno piensa, vas a ver la sustancia, te va a parecer más natural, pero no necesariamente segura, con tratamientos con dosis muy elevadas de vitamina A vía oral, donde se usan 100.000 unidades internacionales de vitamina A, que es una cantidad salvaje de vitamina A. Uno piensa naturalmente que
la vitamina A va a ser mejor que la isotretinoína. Por ahí, por la isotretinoína también tuvo mala fama en su momento con respecto a la terapéutica y los posibles efectos adversos. Hoy se sabe obviamente que no es tan así. La vitamina A requiere más información, pero se está usando y se está investigando bastante con respecto a cuál es el efecto que tiene en piel usar dosis tan elevadas. Estamos hablando de muchas veces la cantidad diaria que vos necesitarías de vitamina A, pero parecen dar buenos resultados con respecto al tratamiento de acné. No se puede usar de la misma manera que los retinoides, no se puede usar de manera sostenida, es para momentos específicos de tratamiento y después suspensión. ¿Y qué pensás con respecto a la mala fama que tuvo en su momento el Rocutan y otros tipos de familia de estos retinoides? Justamente la isotretinoína durante mucho tiempo estuvo un poco demonizada como medicación, principalmente por sus efectos secundarios. Al generar una reducción de la glándula sebácea, genera sequedad de la piel. Al tener menos sebo, que tiene una función protectora, tenemos una piel más sensible también. Estos efectos secundarios se daban generalmente a dosis mucho más altas. Hoy en día, como la medicina en general está virando justamente a un enfoque un poco más integral, o es la idea en general, se adecúa mucho más la dosis del tratamiento al paciente y al contexto y al tipo de piel. Tiempo atrás las dosis eran completamente matemáticas, era de acuerdo al peso, uno hacía unas cuentitas y se daba una dosis sin tener en cuenta quizás el contexto del paciente. Hoy en día se dan dosis mucho más reducidas y más ajustadas al paciente y esto hace que los efectos secundarios sean mucho menores. Claro, buscas la mínima dosis efectiva para el tratamiento. Esto es algo que yo veo que es una tendencia general con muchos tratamientos que dieron ciertas problemáticas en el pasado. Lo veo también con el finasteride, hace poco volví de Corea y veo que existe un protocolo más novedoso donde se usa entre la mitad y un quinto de la dosis habitual que se usa acá. Eso obviamente es relativo porque no sabemos cuál es la dosis que cada uno va a necesitar para sostener un efecto a lo largo del tiempo, pero veo que la tendencia va hacia un lugar de un tratamiento cada vez más conservador, donde nos aseguramos de dar la dosis mínima necesaria como para tener resultados, y en algunas otras situaciones como el del minoxidil, por ahí ir aumentando hasta el lugar de tolerancia del paciente, por ahí empezar en 2 miligramos y pasar a 3, ¿no? Aproximadamente, Sí. para buscar el mejor resultado posible con la menor cantidad de efectos adversos posibles. Y otra cosa importante también para reducir los efectos secundarios en el caso de la isotretinoína es la rutina de skincare, que tiempo atrás, o sea, décadas, las rutinas de skincare la verdad que no se consideraban tanto dentro de lo necesario en lo que es el mundo dermatológico y hoy en día se sabe que es parte de la terapéutica. Cada vez que uno da un tratamiento es importante acompañarlo con cuidados adecuados. Claro, si limpias correctamente la piel y se hace un tratamiento correcto, tenés menos chance de formar el tapón córneo, tenés menos chance de generar una hiperestimulación de las glándulas sebáceas porque no hay tanta protección que generar, ¿verdad? Exactamente. Clarísimo. ¿Y qué otros tratamientos existen para el acné, Dani? Bueno, a la cabeza, como era en el caso de la alopecia, finasteride, minoxidil, en este caso los retinoides, es importante seleccionar qué paciente va a tolerar este tipo de tratamientos como los retinoides porque suelen de forma tópica irritar un poco la piel. Otras opciones es usar moléculas que ayuden tanto como el ácido salicílico, la niacinamida. En los casos que hay mucha inflamación se pueden utilizar algunos tipos de láseres, inclusive peelings con moléculas que puedan ayudar a desinflamar como ácido acelaico. Después, respecto a microdermoabrasión, generalmente esto lo que hace es una especie de pulido de la piel tratando de eliminar estos tapones córneos que causan justamente los puntos negros, comedones y lesiones de acné. Es importante tener en cuenta qué tan inflamado tiene la piel del paciente. Si es un paciente que está con muchas lesiones muy inflamatorias, si nosotros hacemos una dermoabrasión probablemente empeoremos la inflamación. Entonces quizás primero podemos desinflamar, ya sea con antibióticos, todo en dosis necesarias, por tiempos necesarias, y evaluar también en los casos adecuados, agregar tratamientos como probióticos y una alimentación adecuada. Bien, justo hablaste de probióticos. Obviamente para la gente es importante entender que estos diferentes mecanismos del acné existen, el tapón córneo por un lado existe, entonces la microdermoabrasión, como vos mencionabas, seguramente te ayuda a ese primer mecanismo, pero hay otros mecanismos como el desarrollo del Cutibacterium que van a estar estimulando a la formación de acné nuevo, y hay algo que es importante que es el uso de probióticos. Muchas veces, y acá la gente confunde, no necesariamente son los probióticos de vía digestiva, podemos utilizar probióticos para piel específicamente. Lo que tenemos que entender es, por un lado, que podemos utilizar esos probióticos para
ayudar a mantener el equilibrio de los microorganismos de la piel, pero por otro, como vos dijiste, estos tratamientos muchas veces son crónicos porque en este caso vos tenés una tendencia a generar el desbalance de microorganismos en piel que permite ese sobrecrecimiento del Cutibacterium. Entonces, si usamos probióticos solamente y lo usamos como un método exógeno sin resolver el problema de base, vamos a tener que continuar con esto. Muchas veces la gente usa el probiótico, le funciona, después suspende el probiótico porque ve que ya no tiene el cuadro y a lo largo de los meses vuelve a tener una recidiva de esto. Obviamente para eso, y esto vale para todo lo que tiene que ver con probióticos, necesitamos resolver el mecanismo de base que está generando el desequilibrio de microorganismos. Muchas veces es alimentación, muchas veces es hormonal. Obviamente con respecto a la alimentación hay factores que van a afectar la producción de acné, como el consumo de grasas saturadas o los azúcares simples y las grasas que pueden alterar la flora bacteriana y aumentar los niveles de inflamación. En líneas generales hay alimentaciones que sabemos que reducen la presencia de acné, las dietas mediterráneas, la dieta paleo, son todas dietas que nos ayudan a tener menos desarrollo del acné cuando nosotros ya lo tenemos de base. Y después un factor más tiene que ver con el equilibrio de hormonas sexuales. Asegurarnos de que podemos metabolizar correctamente los estrógenos y metabolizar correctamente la testosterona nos va a ayudar a sacarnos de encima las moléculas de hormonas que ya no necesitan cumplir una función, por un lado, y por otro, hay algo que es cada vez más común como un problema, que son los disruptores endocrinos y que cada vez generan más problemas asociados a hormonas sexuales. Básicamente son un factor que te hace más propenso a generar síndromes premenstruales, que en muchos países afectan al 75% de las mujeres, que son dolores, cambios de estado de ánimo, inflamación, todo lo que sucede previo a la menstruación. Por otro lado, tenemos cuadros cada vez más comunes de reducción de la testosterona, donde seguramente te diste cuenta de que las personas hace 40 años tenían valores más elevados a nuestra misma edad de testosterona que nosotros, y esto tiene que ver por un lado con nuestros hábitos y el sedentarismo, el cambio de alimentación y todo, pero también tiene que ver con esta incorporación de los disruptores endocrinos que encontramos en el PBA, en las benzofenonas, en la atracina, en el glifosato, en productos que básicamente se usan en la industria, tanto para lo que tiene que ver con alimentación, agricultura, etcétera, y que terminan comportándose en nuestro cuerpo como disruptores del sistema endocrino y muchas veces como estrógenos a bajas dosis. Entonces nos dan más riesgo de algún tipo de cuadros específicamente a nivel dermatológico o a nivel de caída de cabello también. Obviamente el objetivo de esto es eliminar de tu ingesta los disruptores endocrinos, que lo puedes hacer no utilizando plásticos, utilizando productos que vos sepas que no tienen disruptores endocrinos, sobre todo de belleza, que los podemos encontrar en algunos desodorantes, en algunos protectores solares, que seguramente también vayamos a hablar ahora cuando hablemos de rejuvenecimiento de la piel. Y obviamente en el consumo de productos orgánicos, porque la atracina y el glifosato destruyen nuestra flora bacteriana naturalmente, entonces no solo funcionan como disruptores endocrinos, sino también funcionan como disruptores de nuestra flora bacteriana, de nuestra microbiota, que puede afectar al equilibrio de la flora de la piel también.